Hola. Hi, Qué lindo verlos. Gracias por estar aquí. so nice to see you. Thank you for being here. Qué lindos todos. So beautiful, everyone. Gracias a todos nuestros hermanos aquí que se están uniendo desde la tribu de Cristo. Thank you to all our brothers that are joining us here from la tribu de Cristo. Este segmento en especial, esto es lo que queríamos estar compartiendo directamente con ustedes. For this segment, this is exactly what we wanted to be sharing here with you. Entonces estamos muy contentos de poder estar aquí. So we're very happy to be here. Y para este episodio de un viaje de transformación, For this episode of Un Viaje de Transformación, of a journey of transformation, Why are you speaking in Spanish? I will speak in Spanish. Oh, Estaremos compartiendo acerca del tema de guía, we'll be talking about the theme of guidance, especialmente porque recibimos una pregunta muy linda de Silvia especially because we received a really beautiful question from Sylvia. y a partir de tu pregunta, Silvia, que la voy a leer ahora, And from your question, Sylvia, which I'm going to read right now, vino mucha inspiración y muchas anécdotas. came a lot of anecdotes Inspiration. and inspiration. Y les voy a leer primero la pregunta de Silvia I'm going to read Sylvia's question first. y dice, hola, ¿cómo experimentaron en su viaje la conexión intuitiva con la voz de Dios? Hi, how did you experience the intuitive voice of God? ¿La experimentaron como pensamiento en la mente, Did you experience it as a thought in the mind, como un tono de voz as a tone of voice, o como símbolos en los que su atención era atraída? or symbols from which your attention was brought to? Y sí, me trajo mucha alegría leer tu pregunta, Silvia, Yeah, it brought me a lot of joy to read your question, Sylvia, porque siento que Jesús nos dio tantas experiencias distintas. because I feel that Jesus has given us a lot of different experiences. Así que muchas gracias por inspirarnos y siento que vamos a estar ampliando mucho más en este tema a lo largo de toda la sesión. So thank you for inspiring us, and I feel like we're going to be expanding on this theme throughout this session. Y esta mañana que estaba orando, And this morning when I was praying, vinieron 3 citas a mi mente I had 3 quotes come to mind de un curso de milagros. from A Course in Miracles. Y para empezar, me gustaría que hagamos una oración. And to start, I'd like to do a prayer together. Si sienten cerrar sus ojos un momento If you feel to close your eyes for a moment, para realmente sentir estas palabras de Jesús. to really feel these words from Jesus. shall I read the whole thing through and then you read it? Is it One so short? sentence. Okay. You want me to start? I can start. All right. Te entrego este instante santo. This holy instant would I give to you. Sé tú quien dirige, Be you in charge, pues quiero simplemente seguirte. for I would follow you, certain that your direction gives me peace. Seguro de que tu dirección me brindará paz. And if I need a word to help me, he will give it to me. Y si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. If I need a thought, that will he also give. Si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. And if I need but stillness and a tranquil, open mind, these are the gifts I will receive of him. Y si lo que necesito es quietud y una mente receptiva y serena, esos serán los regalos que de Él recibiré. He is in charge by my request. Él está a cargo a petición mía.
and he will hear and answer me, because he speaks for God, my Father, and his Holy Son. Y me oirá y contestará, porque él habla en nombre de Dios mi Padre y de su Santo Hijo. Y esta oración está muy cerca de mi corazón. This prayer is very close to my heart. Siento que en esta oración nos estamos realmente haciendo a un lado I feel that in this prayer, we're really putting ourselves aside y abriendo nuestra mente a ser guiados and opening our minds to being guided para volver al momento presente. to return to the present moment. Es precioso con solo decir esta oración. It's precious with only saying this prayer. Siento como una presencia muy linda que ha venido, I feel this very beautiful presence that has come, que ha venido a bendecirnos a todos. that has come to bless us all. Y Jesús ha sido tan amoroso con todos nosotros And Jesus has been so loving with each of us, que incluso encuentra todas las maneras que necesitamos para hablarnos. including finding ways to talk to each one of us. Como en esta lección Él menciona Like in this lesson, he mentions que si necesito una palabra de aliento, Él me la dará. that if I need a word of comfort, he will give it to me. O si necesito un pensamiento, Él me lo dará también. If I need a thought, he will give that to me as well. Es tan gentil, So gentle. es tan amoroso, He's so loving. como que se trata de solo abrir nuestra mente a preguntar. It's only about us opening our mind to ask. Y eso es a lo que quiero invitarlos a todos en este momento. And that's what I want to invite all of you to at this moment. Hacer esa petición de ayuda. To make that petition of help. Necesitamos tanta, tanta ayuda. We need a lot of help. Que podamos tener una mente abierta So that we can have an open mind y recibir el mensaje que el Espíritu Santo quiere darnos and receive the message that the Holy Spirit wants to give us a través de esta sesión. through this session. Que no hay ni un solo momento en nuestro día que es por casualidad. That there isn't a single moment that's by chance. Queremos encontrarnos con Jesús en cada instante. We want to find ourselves with Jesus at every instant.
Queremos verlo en nuestros hermanos We want to see him in our brothers y en todo lo que nos rodea. and everything that surrounds us. Y sentir una alegría de ese reconocimiento que Él está con nosotros. And find this joy and this recognition that he's there with us. Esa es mi oración para hoy. And that's my prayer for today. Y siento que a lo largo del viaje, And I feel that throughout the trip, Jesús usó todas estas cosas que mencionamos. Jesus used all these things that we mentioned. Cuando leí tu pregunta, Silvia, When I read your question, Sylvia, sentí, sí, Él nos daba pensamientos, yeah, I felt, yes, he gives us thoughts. nos daba eh, incluso aviso, como letreros en la carretera, Yeah, he also gave us like signs and billboards in the roads. o incluso venían mensajes a través de la televisión Or messages through the television o a través de algún hermano, or through a brother. pero no sé, como que Jesús siento que usó muchos símbolos y signos con nosotros. I feel that Jesus used a lot of signs and symbols with us. Como antes de ir al viaje, Before going on the trip, tuvimos una charla con David we had a talk with David, y David mirándome profundamente a los ojos, and David looking at me very deeply in the eyes me dijo, la guía es lo más importante. said, the guidance is the most important. Y en ese momento mi corazón lo recibió And in that moment, my heart received it. y dije, no hay nada más que quiero que aprender a escucharte. And I said, there's nothing more that I want than to learn to listen to you. Y siento que esto empezó muy fuerte en mi corazón. And I felt that this started very strongly in my heart. Cada mañana hacía esa oración. Every morning, I made that prayer. Quiero hacerme a un lado y que tú me muestres el camino. I want to put myself aside and for you to show me the way. Ayúdame a abrir mi mente para recibir tu dirección Help me to open my mind so that I can receive your direction y tus instrucciones. and your instructions. Ayúdame a sentir que no soy yo la que está a cargo. Help me to feel that I'm not the one in charge. Ayúdame a hacerme a un lado. Help me to put myself aside. Y de hecho viene a mi mente una historia de milagro. And as a story is coming up to in my mind about a miracle. Esto fue los primeros meses de viaje. This was in the first months of travel. Estábamos como muy nuevos en toda esta experiencia. We were very new in this whole experience. Y llegamos a un pueblo And we came to this town, y esta señora muy amorosa nos recibió en su casa. and this very loving lady received us at her house. Y esa noche decidió mostrarnos un poquito el pueblo. That night, she wanted to show us a little bit of the town, Y empezamos a caminar. and we started walking. Fuimos a una iglesia preciosa. Went to this very precious church. Habían alas de ángeles. There were a lot of angel wings. Y nos estuvimos tomando fotos con las alas de ángeles. We were taking pictures with the angel wing. Y mientras íbamos caminando por todo el centro, While we were walking through the whole downtown, algo muy curioso empezó a suceder. something very curious started to happen. Empecé a darme cuenta que miraba un corazón cada minuto.
I started to see that I was looking at a heart every minute. Pero empezó a suceder como bastante But it started to happen a lot. y ahí fue como que llamó mi atención. And it just like took my attention. Como, ok, Jesús, estás tratando de llamar mi atención. Okay, Jesus, you're trying to get my attention. Y eso, no sé, hay algo que me di cuenta, pero les digo después. And there's something that I came into awareness with, but I'll tell you a bit later. Y empecé a caminar y miraba corazones en el piso, I started to walk and I saw hearts on the floor, corazones en la pared, hearts on the wall, corazones que estaban pintados en la pared hearts that were painted on the walls, o en las blusas de las personas que iban caminando hacia mí. or on the shirts of the people that were walking towards me. Yo así como, wow. And I was like, wow. Y ahí quedó esa noche. And that's where it stayed that night. Sentí que Jesús estaba, sí, llamando mi atención. I felt that Jesus was trying to get my attention. Y al día siguiente, And the next day, nuestra amiga se sentía muy enferma our friend felt really sick. y nos dijo, miren, me siento muy mal. She said, look, I feel really bad. Un amigo mío los va a venir a traer A friend of mine is going to come pick you up, y después van a ir a almorzar a la casa de mi vecino. and then you're going to have lunch at my neighbor's house. Dijimos, perfecto, tú descansa, nos vemos más tarde. He said, perfect, you rest, we'll see you later. Y en este momento había ya como una inquietud en mí. But at that moment, there was this Like this restlessness in me. restlessness within me. Que ya había una oración de Jesús, guíanos. There was this prayer there for Jesus to guide us, Y realmente la hacíamos todos los días. and we did that every day. Como, ¿dónde quieras que estemos? Where do you want us to be? ¿A dónde quieres que vayamos? Where do you want us to go? Y en esta mañana lo sentía como muy fuerte. And this morning, I felt it really strongly. Dije, Jesús, hazlo obvio. I said, Jesus, make it obvious. Y fuimos a pasear, después llegamos al almuerzo. And we went to just have a look around. Then we had lunch. Y estábamos con este vecino que no sabía nada de espiritualidad, ni del curso, ni nada. And we're with this neighbor that didn't know anything about spirituality or the course or anything. Y de repente, él tiene un hijo. He has a son, Y el hijo estaba en la sala jugando videojuegos. and the son was in the living room playing video games. Y nos sentamos a comer. And we sat down to eat. Y en ese momento la televisión estaba justo en diagonal de mi vista. And at that moment, the TV was diagonal to my sight. Y no sé por qué, y siento volver a ver a la televisión. I don't know why, but I felt to look towards the television. Y en ese momento leo, And at that moment, I read el milagro de la guía. the miracle of guidance. Y era un videojuego, era una pantalla de un videojuego. And it was the screen of a video game. Y yo lo leía And I was reading it. y lo leía. And I was reading it. Oh, Jesús, no puedo creer que estés usando un videojuego para hablarme. I was saying, Jesus, I can't believe you're using a video game to talk to me. Pero ok, tienes mi atención. But okay, you have my attention. Como no sé, quieres decirme algo claramente. I don't know, but you want to tell me something clearly. Y después el almuerzo continuó. And so the lunch continued. Fue muy lindo, mucha alegría. It was very beautiful, a lot of joy. Y después este vecino de nuestra amiga And so this neighbor of our friends nos dijo, les quiero mostrar mi apartamento, vengan a verlo y subamos. said, I want to show you my apartment. Let's go upstairs. Perdón, justo antes de esto, Sorry, but just before this, otra vez pasó otra cosa. something else happened. Otra vez veo a la televisión Again, I look at the television y veo, el tiempo es ahora.
I see the time is now. Es cuando dijo que el milagro de la guía I said, okay, the miracle of the guidance y el tiempo es ahora. and the time is now. Eran como pistas, It was like little clues, pero no sabía de qué. but I didn't know for what. Después subimos a ver el apartamento Then we went upstairs to look at the apartment. y nos muestra su habitación, todo. He shows us his room and everything. Después nos muestra esta otra habitación And he shows this other room y el baño. and the washroom. Y dice, si ustedes quieren venir a quedarse aquí, son más que bienvenidos. He said, if you guys want to stay here, you're more than welcome to. Pueden usar este baño si quieren venir a bañarse aquí. You can come and use this washroom if you want to come and bathe here. Y yo estaba como, oh. And I was like, whoa. Después terminamos esta tarde. Then we finished this afternoon. Volvimos a la casa de nuestra amiga We returned to our friend's house. y había algo como muy inquieto en mi corazón. There was something that was unsettled in my heart. Y le dije, Ken, tienes que oír lo que lo que sentí en este almuerzo. And I said, Ken, you have to see what I felt at this lunch. Y le empecé a decir, Ken, el milagro de la guía. And I started to tell Ken, the miracle of the guidance. The time is now. El tiempo es Now- ahora. Mhm. Y nos está invitando a que nos quedáramos a su casa. And he was inviting us to stay at his house. Y nuestra amiga estaba en cama, en una terrible condición. And our friend was in bed in a really terrible condition. Y Ken de inmediato salta y me dice, Ana, tenemos que mudarnos a la casa de este amigo. And Ken jumps up and says, Anna, we have to move to this guy's house. Realmente lo siento. I really feel it. Y yo lo sentí muy fuerte también ese momento. And I felt that moment really strongly as well. Entonces dijimos, ok, vamos a hablar. I said, okay, let's talk. Hablemos con nuestra amiga Let's talk with our friend y hablemos con él otra vez. and let's talk with him again. Hablamos con nuestra amiga We talked with our friend y nos dijo en ese momento como, sí, yo me sentiría mejor porque ahorita me siento muy mal, no los puedo atender. She said, yes, I would feel a lot better because right now I'm not able to attend to you. Y le hablamos al amigo, el vecino, y nos dijo, sí, vengan, vengan. And we talked to our friend, the neighbor, and he said, yes, come. En ese momento se sentía como muy intenso. That moment felt very intense. Y decía, Jesús, por favor, que esto no sea un error. And we prayed, Jesus, please let this not be an error, a Como mistake. que habían esas dudas que todavía surgían. There's still these doubts that were coming up. Y yo, Jesús, por favor, mándame una señal que estamos en el lugar correcto. I said, Jesus, please send us a sign that we're in the right place. Porque había una parte de mí que no quería disgustar a nuestra amiga. Because there was a part of me that didn't want to displease our friend. Y en ese momento me subo a la cama, In that moment, I get on the bed. abro así para meterme a dormir. I open the sheets so that I can get in the bed. Y cuando veo la sábana estaba llena de corazoncitos. And when I see the sheets are full of hearts, Y empiezo a llorar, I start to cry. reconociendo que Jesús la noche anterior había estado llamando mi atención muy fuertemente. Recognizing that the night before, Jesus was trying to get my attention very strongly. Como que él sabía que este iba a ser un día muy importante de aprendizaje para mí. He knew that this was going to be a very important day of learning for me. Mi oración era muy fuerte por escucharlo y seguir sus instrucciones. My prayer was very strong for me to hear him and follow his instructions. Entonces usó todos estos símbolos So he used all these symbols para prepararme. to prepare me. Y luego con esta amiga habíamos organizado una reunión el fin de semana And with this friend, we had put together like a reunion for this weekend. y resultó que nuestra amiga no mejoraba And it turned out that our friend did not get better. y terminó siendo que ella estaba enferma de COVID. And it turned out that she had COVID. Y entonces como, oh no, ¿qué vamos Well, a hacer?
We're like, oh no, what are we going to do? Ella no puede ir. She can't go. Nos hicimos una prueba nosotros So we took a test y salió negativa. and it turned out negative. Y esto era el día anterior And a la sesión. this was the day before the session. Y con Ken no sabíamos ni qué hacer. And with Ken, we didn't know what we're going to do. Si hacemos la reunión, están poniendo normas de distanciamiento social, Should we do the gathering since they were putting social distancing rules? que si hay que usar máscara, So we're going to have to use masks. estamos enfermos o no. Are we sick or not? It was rife with COVID Sí, around the area. sí. Había COVID en todo el área, ¿no? And we were in a block of flats Yes. with like hundreds of people. Y Y estuvimos en- estábamos con muchas personas en bloques Apartamentos. en apartamentos. Ujú. Y well, we took the test and it was negative. Tomamos la prueba y estaba negativa. Dijimos, ok, Jesús, Dijimos, okay, Jesus, eso está en ti. this is on you. No tenemos ni idea qué es lo mejor We don't have any idea what's the best. y solo queremos seguirte. We just want to follow you. ¿Quieres que hagamos esta sesión o no? Do you want us to do this session or not? Y Ken oró muy profundamente esa mañana And Ken prayed very deeply that morning. y escuchó, sí, sí, sí. And he heard, yes, yes, yes. Pero aún había una parte de Ken But there's still a part in Ken que estaba sintiendo un poco de miedo that's feeling a bit of fear y duda. and doubt. Y me dijo, Ana, ¿y tú qué sientes? And he said, Anna, what do you feel? Y yo, eran ya como las 5 de la tarde, era el día siguiente. And this was already 5 p.m. And then the session was the next day. Teníamos que decir ya si se iba a hacer o no la sesión. We had to decide now if we were going to do the session or not. Y yo cerré los ojos, And I closed my eyes. hice una oración muy profunda I did a very deep prayer. y en ese momento como que escuché, And that moment I heard, esto podría cambiarle la vida a alguien. this can change someone's life. Y yo, Ken, esto escuché, pero te lo juro que yo no pienso así. I said, Ken, I heard this, but I swear to you, I don't think this way. Como de verdad, no es un pensamiento que se me cruza en la cabeza nunca. That this isn't a kind of thought that crosses my mind. Entonces Ken me dijo, ok, hagámoslo. So Ken said, okay, let's do it. Al día siguiente, entonces empieza la reunión. So the next day, the session starts. Era un grupo pequeño It was a small group. y compartimos como por 4 horas. We shared like for 4 hours. Estuvo muy bien todo, It was all very good. muy bonito. It was very beautiful. Y al final hay una chica que levanta la mano. Maybe you And at want to the- share this part? You can At the share. end, there was a girl that lifted her hand. Okay, so at the end of the session, Sí, entonces al final de la sesión, one of the girls had been, her ex-boyfriend tried to murder her. una de las mujeres que estaba ahí, su ex novio la trató de matar And he's serving time in prison. y ha estado 7 veces en la prisión And during the session, y se unió a la sesión. she shared with me that she'd, Y durante la sesión, este novio ya estaba en prisión, pero durante la sesión ella estaba ahí. Ah, ok. Ujú. she shared with me during the session. Y ella compartió conmigo durante la sesión, She said, I have forgiven him. Is that okay? ya lo he perdonado, ¿está eso bien? And I said, yeah, of course. Y yo dije, claro, Yeah. Because she said, my family and my friends are saying you should never forgive him. porque mis amigos y familia me están diciendo nunca deberías perdonarlo. So then when the session was over, Entonces cuando la sesión se terminó, she comes up to me se acerca hacia mí and she says, I have one more question.
y me dijo, tengo una pregunta más. She said, if someone tried to murder me, Si alguien trata de matarme, does that mean that I'm evil? eso significa de que soy un demonio. And I said, no, that doesn't mean you're evil. No, eso significa que tú eres mala. And she started crying and I was just holding her. Y ella empezó a llorar y yo simplemente la agarraba. And then finally she stopped. Y finalmente paró And then she said to me and about me and Anna, y después ella me dijo a mí y a Ana, she said, you may not remember me, y me dijo, tú tal vez no te acuerdas de mí, but I will always remember you. pero yo siempre me voy a acordar de ti. You have changed my life forever. Tú has cambiado mi vida para siempre. Thank you. Gracias. Want to carry on? Sí. ¿Quieres seguir? Y Yes. después, And eh, after, nuestro amigo el vecino que nos había recibido en su casa, the neighbor that took us into his home, estábamos todos al final de la sesión juntos we were all together after the session. y yo no oí esta parte que ella le había hecho a él. I hadn't heard this part that she had said this to him. Y el amigo dice, vengan, vamos a comer a la casa. And the friend says, come, let's eat together at the house. Llegamos a su casa We came to his house y estábamos comiendo. and we were eating. Y ella me miraba profundamente She was looking at me very deeply. y me decía, entonces me estás diciendo que tú vives una vida confiando en Dios. She said, you're telling me that you live a life trusting in God? Que cuando necesitas algo viene por su cuenta, And when you need something, it comes sin tu esfuerzo. without your effort? Y yo le decía, sí. And I said, yes. Y que no has estado trabajando y aún así está siendo provisto todo. And you haven't been working and you've been provided for? Y yo sí. I said, yes. Y ella empieza a llorar And she starts crying. y me dice, And she says, tú me has cambiado la vida. you have changed my life. Y cuando me dijo eso, reconocí lo que había escuchado el día anterior y me puse a llorar yo también. And when she said that, I had recognized what I had heard the day before, and I started to cry as well. Sabía que no era por casualidad que nos estábamos encontrando con ella. I knew that it wasn't by chance that we were meeting with her. Era un momento muy importante It was a very important moment. y fue hasta meses después And it was even months later que la volvimos a ver that we saw her again. y le contamos a ella And we told her cómo había sido nosotros hasta llegar ese día. what had happened to us and for us to get to that day. Y cuando yo le dije lo que había escuchado en mi oración, And when I told her what I had heard in my prayer, que esto le podría cambiar la vida a alguien, that this can change someone's life, ella me dice, yo te dije eso. she said, I said that to you. Y ella empezó a llorar y a llorar y a llorar. And she started to cry and cry and cry. Cuando pasó esto con su novio para ella, When this happened with her boyfriend for her, ella with her. sintió que algo dentro de ella había muerto. She felt something inside of her had died. Y ella no creía en Dios, She didn't believe in God, pero en ese momento dijo, si hay algo en el universo, but in that moment she said, if there's something in the universe, eso es la última vez que yo pido algo. this is the last time that I'm going to ask for something. Necesito que por favor me ayudes a salir de aquí. I need you to please help me get out of here. Yo me conformo con mi vida así como es, I'll accept my life just as it is, pero por favor te pido que me ayudes. but please, I ask you to help me. Y ahí fue cuando ella, y como un mes después fue que nos encontramos. And that's when 1 month later we met her again.
Y ahí oraba, ustedes han traído la respuesta que mi corazón está pidiendo. And she was crying and she said, you guys have brought the answer that my heart was asking for. Eso fue muy conmovedor para mí, It was very moving for me. porque sí, fue como que Jesús me decía como, It was like Jesus telling me, no sé, como que si el viaje había sido solo para alguien, si fue para una persona, as if the trip had been, let's say, just for one person, y que había hecho un llamado de auxilio and that they had made a call for help, y que se ha podido responder aparentemente a través nuestro, and that it had been responded to apparently through us. trajo mucha humildad a mi corazón. It brought a lot of humility to my heart. Como yo no tengo idea de Like nada, I don't have a clue about anything. como hay un plan mucho más grande del que creo que hay. That there's a plan that's much bigger than the one I think there is. Y solo con estar con esa oración de ser verdaderamente útiles, And only with being with that prayer of being truly helpful, como que todos estábamos siendo bendecidos por esa experiencia. we were all being blessed by this experience. Yeah, and there was another part to it. Sí, también hay otra parte a eso, Because the friend that we moved house to, porque a la casa a la que nos mudamos he was not into anything spiritual. no estaba involucrado en nada espiritual. And he made that clear in the beginning. Y eso lo hizo muy claro desde el principio. And so we never shared anything with him about what we were doing at all. Así que nunca compartimos absolutamente nada de lo que estábamos haciendo. He went to work every day, Él fue a trabajar todos los días, came home late at night, venía a la casa muy tarde, and he cooked us dinner. nos cocinaba la cena, He wouldn't let us do a thing in the house. no nos dejaba hacer nada en la casa He said, no, this is on me. y decía, no, todo yo lo voy a hacer. And we talked and we watched some films together. Y hablábamos, veíamos algunas películas, He showed us a Spanish heartfelt movie, I remember. Yeah. nos mostró una película española. Yeah. And so we just had a really nice time together. Estuvimos un momento muy bonito todos juntos. And he literally gave everything that he Y, had. y literalmente nos dio todo lo que tenía. And on the night before the gathering, Y la noche anterior de la reunión, I said to him, thank you for everything that you've given us. le dije muchas gracias por todo lo que nos has dado. I said, we haven't got much to give you. No tenemos mucho que darte And I said, and I know you're not into what we do. y sabemos que no te gusta nada de lo que hacemos. I said, but if you feel to come to the event for free, then please come. Pero si sientes que quisieras venir al evento gratuitamente, por favor ven. And straight away he said, yes. Y en ese momento dijo sí. I was expecting him to say, no, thank you, you know. Estaba esperando que diga no, gracias. And I was like, great, okay, yeah, great, let's come. Y yo decía como, genial, ven. And so the gathering was starting at 10 o'clock. Entonces la reunión empezaba a las 10 en punto. Literally, we have a minute to go before we're about to start. Literalmente faltaba un minuto para que empecemos And he's not there. y él no está ahí. And I thought, oh, he's changed his mind. Y yo dije, bueno, cambió de mentalidad. And then the next minute he walks through the door. Y al siguiente minuto entra. I think, oh, wonderful, he's come. Y yo dije, wow, genial, ha venido. And it was literally the first time that me and Anna shared for literally 3.5 hours straight, I think. Y creo que fue la primera vez que literalmente Ana y yo hemos compartido por 3 horas seguidas. And I remember Anna saying to me, I think we need to stop and have a break. Y me acuerdo que Ana me dijo, creo que tenemos que tener un recreo por un momento. And I said, well, what's the time? It felt like it was about an hour. Y yo le dije, ¿cuál es la hora? Porque parecía que había pasado solamente 1 hora. She said, well, we've been talking for 3 hours. Y Ana era como, hemos estado hablando por 3 horas. Yeah. So we finished up with questions. Así que terminamos todas las preguntas And he had some really beautiful things to say.
Y él tenía cosas muy lindas que decir. And he said, thank you. Y dijo, gracias. I'm really going to take on board what's been said here. En realidad voy a tomarlo todo a corazón, todo lo que han dicho ustedes. He said, because I looked into religion Porque he mirado en la religión, and I felt like I was being pushed upon. porque sentía que estaba siendo empujado a ello. And I didn't like that I had to believe certain things. Y realmente no me gustaba eso, que sentía que tenía que creer ciertas cosas. But I didn't experience that here. Pero eso no lo he experimentado acá. And it's really given me much to think about. Y realmente me ha dado mucho más que pensar acerca de eso. So thank you. Así que gracias. And as he was sitting there, Y mientras él se sentaba ahí, his whole being was completely lit up. todo su ser estaba realmente iluminado. He was like a curious 12-year-old. Era como un niño de 12 años curioso And he was literally glowing. y literalmente resplandecía. And that was when our friend came up and spoke to me about whose boyfriend tried to murder her. Y ahí fue cuando esa amiga se acercó a nosotros a contarnos acerca de el novio que trató de matarla. We were all stood together. Estábamos todos juntos, sentados. And he said to us, come on, you two, let's get you back. I'm sure you're going to be hungry now. Y me dijeron, vengan con nosotros, estoy seguro que tienen hambre. And then that's when he said to our other friend, hey, do you want to come too? Y ahí es cuando le dijo a nuestra amiga, hey, ¿quieres venir también tú? So she goes, yeah, sure, I'll come back ella- for lunch. Y ella dijo, sí, seguro, los acompañaré al almuerzo. And then when we got back, I was supposed to have a counseling call with someone. Y cuando volvía se suponía que tenía que tener una mañana de counseling, Una de, sesión de una sesión psicoterapia o algo así. de terapia. And that call got cancelled. Y esa llamada se canceló, So I could be with everyone again. así que podía estar con todos juntos de nuevo. And he said, hey, it's your last day here. Y él me dijo, hey, es tu último día aquí. We need to go now to these beautiful waterfalls. Tenemos que ir a estas hermosas cataratas. So we're all in this joy. Así que todos estamos en esta alegría So we say, let's go. y decimos, vamos. So we get into his truck, Entonces todos nos metemos a su camión and his truck has a roof, a glass roof. y su camión tiene un techo con vidrio, de vidrio. And he opens up the glass roof, Y abre el vidrio, la ventana del techo. and it's just when the sun is starting to set, Y es justo cuando está haciendo el atardecer. and we're going through all these mountains, Y estamos yendo alrededor de todas estas montañas, this beautiful range. estas diferentes montañas. Yeah. And the sun is just gently coming down. Y el sol está bajando. There's like a beautiful orange color all around us. Y había un color naranja alrededor de todos nosotros. And so we can look out of our windows and we can look above and see absolutely everything. Entonces podíamos mirar nuestras ventanas y incluso desde arriba y ver absolutamente todo. And me and Anna are sitting in the back, Y yo y Ana no estamos sentados en la parte de atrás and our two friends are sitting in the front. y nuestros dos amigos están sentados adelante. And we're just in silence of in this peace. Y estamos en este silencio y en esta paz. And it was, for me, it reminded me as if I was in India driving along through this beautiful mountain range. Entonces a mí me recordó de esta experiencia como si estuviera en India yendo alrededor de estas montañas. And we're just all bathing in his love. Y todos estamos sumergidos en este amor. And our friend turns round to us Y nuestra amiga se da la vuelta and says, this is how you live your life? y nos dicen, esto es como viven su vida. I said, yeah, exactly. Y yo dije, sí, exacto. It's incredible. Es increíble. And so we end up getting to the waterfalls, Entonces nos metemos a estas cataratas and we climb all the way up the waterfall. y subimos a todas estas cataratas. And it's just, there's no one around. It's like, it's as if Jesus has given us all this gift. Y no hay nadie que está alrededor. Es como si Jesús nos hubiera dado todo este regalo In such beautiful peace. en una paz tan hermosa. And we're all just sharing our gratitude.
Y todos estamos compartiendo nuestra gratitud for the whole experience. por toda la experiencia. It's like I wish I could show the images to you because they're coming to me in my mind. Quisiera mostrarle todas estas imágenes porque están viniendo a Yeah, mi and the mente. experience of that peace was incredible. Y la experiencia de esa paz ha sido increíble. And really the feeling is, Y realmente la sensación ha sido, wow, we really can be truly carried through life. wow, realmente podemos ser llevados a través de la vida. And we never know how it's going to unfold. Y nunca sabemos cómo se va a desarrollar. And incredible, beautiful things can just unfold in front of you Cosas tan hermosas se pueden desplegar enfrente de ti through having no idea of yourself, cuando no tienes idea de ti mismo, of what you want. de lo que tú quieres. It's really when you completely want to just serve the whole. Es simplemente cuando quieres servir a la totalidad. Then it seems like everything is given for that. Entonces ahí se siente que todo está siendo dado solo para Yeah. eso. Yeah. Me recuerda It reminds me de esta otra cita del curso que encontramos, of this other quote that we found in the course. Yeah. porque esto me pareció precioso. Because I thought that this was precious. Do you want this one? I'll read this, want the whole sentence. Yeah. Esta es del texto del capítulo 14. Vicky, tal vez lo This puedes is from the escribir. text of chapter 14. Es la sección 11 It's section 11. y dice así: lo único que limita la dirección del Espíritu Santo es que crees que puedes estar a cargo de una pequeña parte de tu vida o que puedes lidiar con ciertos aspectos de ella por tu cuenta. It is only because you think that you can run some little part or deal with certain aspects of your life alone that the guidance of the Holy Spirit is limited. De esta manera, quieres convertir al Espíritu Santo en alguien que no es confiable y valerte de esta imaginaria inconfiabilidad como una excusa para ocultar de él ciertas lecciones tenebrosas que has aprendido. And by so limiting the guidance that you would accept, you are unable to depend on miracles to answer all your problems for you. Oh, what are you reading? But I can read. Y al así limitar la dirección que deseas aceptar, eres incapaz de depender de los milagros para que resuelvan todos tus problemas. Sí. Me encanta esta cita. I really love this quote. Es como que lo único que está limitando nuestra escucha es creer que podemos lidiar con ciertas cosas de nuestra vida. It's the only thing that's stopping us from hearing is thinking that we are the ones that can deal with certain things in our life. Que hay ciertas cosas que podemos manejar nosotros solos. But there's some things that we can manage on our own. Eso me da tanta gracia cuando David compartía. It gives me a lot of giggles when David was sharing. Como, gracias Jesús, yo me voy a encargar de mi cuenta del banco. Like, thank you. It's okay, God. I'll take care of my bank account. Y yo puedo manejar esto de mi abuelita. And I can deal with this about my grandmother. Pero todo lo demás te lo doy. But everything else I give to you. Y, no sé, para mí ha sido una práctica tan bonita. For me, it's been a really nice practice. Empezar a abrir y abrir y abrir cada cajón que he guardado solo para mí. To start to open and open and open every box that I had been holding on to for myself. Y siento que esa es la invitación del Espíritu Santo. And I feel that that's the Holy Spirit's invitation.
a reconocer con humildad que no sabemos. To recognize with humility that we don't know. No, that was good. No, eso se siente bien. Y después también quería leer otra cita. I also wanted to read another quote. Este es también del capítulo 14, This is also from chapter 14, sección 3. section 3. Qué grato es decidir todas las cosas a través de aquel que da su equitativo amor a todos por igual. How gracious it is to decide all things through him whose equal love is given equal to all alike. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía en todo y no te vuelvas atrás. In everything be led by him and do not reconsider. Confía en que Él responderá de inmediato y con amor a todos los que de algún modo se vean afectados por tus decisiones. Trust him to answer quickly, surely, and with love for everyone who will be touched in any way by the decision. Y todo el mundo se ve afectado. And everyone will be. ¿Te echarías al hombro la responsabilidad de tener que decidir qué es lo único que redundaría en beneficio de todos? Would you take unto yourself the sole responsibility for deciding what can bring only good to everyone? ¿Cómo ibas a saberlo? Would you know this? Siempre que tengas duda acerca de lo que debes hacer, piensa en su presencia y repite para tus adentros esto y solo esto. Whenever you are in doubt what you should do, think of his presence in you and tell yourself this and only this. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco. He leadeth me and knows the way which I know not. Mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Yet he will never keep from me what he would have me learn. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. And so I trust him to communicate to me all that he knows for me. Yeah, I think really it's all about prayer. Sí, realmente siento que todo es acerca de la oración. And if your prayer is strong up front, Y si tu oración está muy fuerte delante tuyo, then everything will be revealed for healing, entonces todo se va a revelar para la sanación. because we're not really doing anything to get something from form. Porque realmente no estamos haciendo nada para obtener algo de la forma. We're doing it to change our mind about ourselves. Estamos haciéndolo para cambiar nuestra mente acerca de nosotros. And so we have to be completely open Así que tenemos que estar completamente receptivos and not miss anything that's being provided. y no perdernos de vista todo lo que está siendo proveído. So as Anna said, messages coming from a TV. Y es como Ana dice, mensajes vienen a través de la televisión. And what I learned was, Y lo que yo he aprendido ha sido, if you want the ego to speak to you, si quieres que el ego te hable a ti, it will. lo va a hacer. If you want the Holy Spirit to speak to you, it will. Y si quieres que el Espíritu Santo te hable, lo va a hacer. In everything and everyone. En todos y en todas las cosas. So whenever I met someone, Entonces, cada vez que me encontraba con alguien o conocí a alguien, I would be listening for the Holy Spirit in them. yo escuchaba al Espíritu Santo en esa persona. And every time I would get a beautiful message. Y cada vez tenía un mensaje muy hermoso. It would even be practical steps. Incluso serían pasos prácticos. So I have a practical one with Chema, actually. Incluso en realidad tengo uno muy práctico con Chema.
So we were walking along the beach Entonces estábamos caminando por el mar, por la playa, and we were together. y estábamos juntos. And then he just gives me some information Y luego me empieza a dar un poco de información. because me and Anna didn't know where we were going to, when we were going to fly back to Spain. Porque yo y Ana no sabíamos cuándo íbamos a volver a España. And Chema, out of the blue, Y Chema, de la nada, says, did you know if you fly into Madrid, me dijo, ¿sabías que si viajas a Madrid? Madrid is the center of Spain. Madrid está en el centro de España. And if you need to get to the south, you can get there in 2 hours. Y si quieres llegar al sur, puedes llegar en 2 horas. And if you need to get to the north, you can get there in 2 hours. Y si necesitas llegar al norte, puedes llegar en 2 horas. And if you need to get to the east, Y si necesitas llegar al este, you can get there in around about 2 hours. solamente puedes llegar ahí en 2 horas. I thought, there you go, there it is. Yo dije, ahí está, ahí está. So afterwards, because me and Anna have been praying, where are we going to fly into when we come back to Spain? Y después de eso, porque yo ya estábamos orando de dónde vamos a volver cuando volvamos a España. And it was one of those decisions that we had absolutely no clue how to make that decision. How would we know? Y era una de esas decisiones de que no teníamos ni idea cómo íbamos a tomarla. So then when we get back to the walk, Así que cuando volvimos de la caminata, I said, Anna, we'll be flying back into Madrid. yo le dije, Ana, vamos a volver a Madrid. She said, how do you know that? Y ella me dijo, ¿cómo sabes eso? I said, well, Chema just told me. Y le dije, bueno, Chema me acaba de decir eso. And I explained the whole thing and she said, that sounds great. Entonces le expliqué todo y ella me dijo, eso suena genial. Because we had to book flights to show that we're leaving the UK and, you know, those practical things. Porque teníamos que reservar viajes, vuelos de que estábamos volviendo y todas esas cosas prácticas. But the thing was, is when we booked the flights to Madrid, Pero la cosa es que cuando reservamos ese vuelo a Madrid, at that time we had but Anna said, but we don't know anyone in Madrid. y Ana dijo, no conocemos a nadie en Madrid. We haven't been invited to go and stay with anyone in Madrid. No nos han invitado nadie de Madrid para que nos quedemos. I said, yeah, I know, but it feels good though, doesn't it? Y yo le dije, yo tampoco, no, pero se siente bien, ¿no? She said, yeah. Y ella dijo, sí. And then a few days later, Y después, unos días después, we meet with our friend Monica nos encontramos con nuestra amiga Mónica. and she says, I live in Madrid. Y ella dice, yo vivo en Madrid. I said, do you? Y yo le dije, ah, sí. We never even asked a thing. Nosotros ni siquiera preguntamos una sola cosa. And she said, you want to come and stay with me? Y ella dice, ¿se quieren quedar conmigo? I said, love to. Y nosotros nos encantaría. And so it's not that you're trying to do anything. Entonces no es que tú estás intentando hacer alguna cosa. The plan is set by Jesus. El plan ya está establecido por Jesús. Se te revela. Yeah, It's revealed to you. it's revealed to you. Se te Yeah. revela, sí. So it was so amazing that wherever we went, Entonces fue tan genial que a cualquier lugar que íbamos, all of my brothers todos mis hermanos spoke to me me hablaban, and told me all my logistical plans. me decían todos mis planes logísticos And we just followed them y simplemente los seguíamos without any effort. sin ningún esfuerzo. Es como que estamos tan acostumbrados a nosotros tener que decidir. We're so used to us being the ones that have to decide. Y este viaje fue una enseñanza total de que realmente nos podemos hacer a un lado. And this trip was a big teaching that we can put ourselves aside Literally. Y que se nos muestra. Literalmente. and that it's revealed Yeah. and shown to us. We had another host. Tuvimos otra persona que nos hospedó. He found out where we were going next. Él sabía dónde nos íbamos a quedar siguientemente. And then me and Anna come down the stairs in the morning. Y yo y Ana bajamos las gradas en la mañana. And he says, I found out the best way to get to wherever we were going He averiguado la mejor manera para llegar al lugar de que estamos yendo.
I said, wow, thank you very much for that. Y yo dije, wow, muchas gracias por eso. He said, and I'm going to pay for it. Y dijo, y voy a pagar por ello. Wow, thank you. Y era, wow, gracias. And this was literally it. Y fue literalmente así. We would turn up at train stations. Íbamos a estaciones de trenes, We would get off the train, nos salíamos del tren and the platform for our next train y la plataforma que estaba al lado de nuestro tren, would be opposite. que era la contraria. So we'd walk off one train Así que caminábamos de un tren and then just jump on the next one, y simplemente saltábamos a la siguiente and off we go. y nos íbamos. And then our host, we would get to our host, Y llegábamos a la persona que nos hospedaba and they'd say, you came a long way. That was about 6 hours, wasn't it? y tú viniste por un lugar muy largo, eran 6 horas, ¿no? And they say, was it hard? Y yo era como, fue difícil. I said, no, it was easy. No, y yo le dije, sí, fue fácil. Yeah, I just jumped on one train and onto the next one. Salté de un tren al otro. Yeah. So it's like everything gets provided around you when you put healing first. Todo es provisto para ti cuando pones sanación primero. Yeah. Because really, that's the main thing. Porque esa es la cosa primaria realmente. Yeah. So our mind can rest inward. Para que nuestra mente pueda descansar para adentro. And Jesus is saying, hey, listen, there's miracles to be performed here. Y Jesús dice, mira, hay milagros que tienen que suceder aquí. I can't be having your mind clogged up with logistics. No puedo tener que tu mente esté llena de logísticas. I'm going to handle it without your effort. Yo lo voy a hacer sin tu esfuerzo. But I just need you to turn up. Pues solo necesito que tú vengas. And that's literally it. It's just turning up. Y eso es solo uno hacerse presente. And so with me and Anna, we would pray for miracles and healing. Entonces yo y Ana orábamos para milagros y sanación. Our very first prayer for the trip Nuestra primera oración para el viaje was we want fun and we want miracles. es queremos divertirnos y tener milagros. And I said it was more than fun. Y era más que divertido. Yeah, it was incredible. Era increíble. And so we would just turn up at the houses. Entonces solo llegamos a las casas. And so when he says miracle worker, Entonces cuando dice obrador de milagros, he doesn't mean you. no significa tú. It's just literally turning up is enough. Es simplemente llegar ahí es suficiente. Yeah, Estar ahí. it's not in what you say or anything like that. No es en lo que digas o nada así, Quoting the course to everyone. citándole el curso a todo mundo. We literally just turn up Es literalmente solo estar ahí disponibles and we're just there. y solo estamos ahí. And it's like as if he starts, it's like as soon as we get there, Es como que si él empieza, apenas llegamos ahí, Jesus is so excited. Jesús está tan emocionado. Let's get this healing going. Él dice, hagamos esta sanación. And then he starts evoking everything. Y él empieza, que todo empiece a surgir. And it was so funny because the people would go to work Es tan gracioso porque las personas iban al trabajo and they would come back y regresaban. and say, you never guess what happened to me today. Y decían, no se puede imaginar lo que me pasó hoy. And I'd say, tell us. Y decíamos, dinos. And they tell us all about these holy encounters, all these miracles that happened. Y nos decían sobre todos esos encuentros santos y milagros que ha sucedido. And then whatever needed to be healed would naturally come up. Y lo que se necesitaba ser sanado naturalmente surgía. So something would come to the surface Entonces, algo venía a la superficie. and they would say to us, how did you know this? Y ellos decían, ¿cómo sabías esto? I said, how did I know what? Y yo decía, ¿cómo sabía qué? How did you know I needed to heal this? Y ellos decían, ¿cómo sabías que necesitamos sanar esto? I said, we said, we have no idea what's going on. Y nosotros dijimos, no tenemos idea de lo que está sucediendo. We've just got to trust in Jesus. Pero tenemos que confiar en Jesús. And it was like for us, like when we finished this seeming trip, Era para nosotros cuando acabamos este aparente viaje. I would say if it was a tick list, Yo decía, si era una lista,
it was like every box was ticked, every house was completely ticked off. Era como si cada caja o cada casa estuviera bien marcada. Everything was completely and utterly given. Todo fue realmente dado. And then the fun thing for me Y lo cosa divertido para mí is that then the friends would ring us up later on es que después los amigos nos llamaban and share more miracles. y compartían más milagros. Hey, since you left, Porque te fuiste, this has happened, then that happened. esto ha pasado y esto ha pasado. And it's like everyone got exactly what they wanted. Y es que todo el mundo recibió exactamente lo que querían, Yeah. And including us, incluyendo a nosotros. wherever I went, Donde quiera que yo me veía, my brothers would share with me the healing of my own mind. mis hermanos me mostraron la sanación de mi propia mente. They would share thoughts with me Ellos compartían pensamientos conmigo that would touch my heart. que tocaban mi corazón. And I was saying to Jesus, what is this all about? Y le decía a Jesús, ¿de qué se trata todo esto? He said, I'm sending everyone to you to love you. Estoy enviando a todos hacia ti para que te amen. Now, your job is just to accept the love. Y tu amor es solo aceptar ese amor. Tu trabajo es solo aceptar ese amor. So when we would leave the houses, Entonces, cuando nos íbamos de esas casas, they would say, thank you for coming. ellos decían, gracias por venir. And we would feel, no, thank you for inviting us. Y nosotros sentíamos, no, gracias a ustedes por invitarnos. We felt like we got so much. Nosotros sentíamos que nosotros recibimos mucho. Our hearts were completely filled after every single house. Not one was missed. Nuestros corazones fueron llenos con cada casa, ni uno fue dejado atrás. It was like a movie where every scene was perfect. Era como una escena de película donde todo estaba perfecto. The healing, the miracles were completely perfect. La sanación, los milagros eran completamente perfectos. And then they just continue to ripple out across. Y empezaban así a irse hacia los lados. And then as we traveled along, Y mientras viajábamos, those miracles then became important for others. los milagros se volvieron importantes para otros. So then we would be continuously sharing all these miracles all the way around. Entonces estamos continuamente compartiendo estos milagros de alrededor. But really it was that without effort. Pero realmente era sin esfuerzo. I would say the trip happened to me. Y decía que el viaje sucedió a mí. Me We sucedió a didn't mí. do the trip. Nosotros no hicimos el viaje. But the prayer was to be completely and utterly open-minded. Pero la oración era de estar realmente con mente abierta. Truly, you have to set up every day for miracles. Realmente tú tienes que estar abierto ahí para los milagros. Todos los And you días. have to deeply trust Y tú tienes que confiar profundamente that He is going to touch your heart. que Él va a tocar tu corazón. And so for us, in being in a situation where we don't know where we're going, Entonces, para nosotros estar en una situación donde que no sabemos dónde vamos a ir, you're on your knees every day. estás en tus rodillas todos los días. You don't know where money's coming from. No sabes dónde va a venir el dinero. You don't know where food's coming from. No sabes dónde viene la comida. You don't know where the bed's coming from. No sabes dónde viene la cama. You don't know who you're going to meet. No sabes a quién vas a conocer. So you've got to be pretty open-minded. Tienes que estar realmente con mente abierta. And you really got to trust. Y realmente tienes que confiar. And so then that just stays in your heart. Entonces eso queda en tu corazón. And then from that, everything is revealed Y desde eso todo es revelado to touch your heart. para tocar tu corazón. And so for me, really, the huge thing was, Entonces para mí la cosa grande que era, is it just showed me so much kindness. que me mostró mucha amabilidad. Yeah, that really, it's like our perception is so wrong. Es mostrando que nuestra percepción está a veces incorrecta. It's a complete choice. Es una elección completa. If you want kindness, Si quieres amabilidad, kindness will be revealed to you amabilidad se va a ser revelado a ti. because God is kind Porque Dios es amable and God is loving. y Dios es amoroso. And He literally is sending everyone to you to love you. Él literalmente te está enviando todos hacia ti, para ti. And that's what we have to remember. Y eso es lo que necesitamos recordar. And through our distorted vision,
y a través de nuestra percepción distorsionada. We have to be super mindful for that. Tenemos que estar bien conscientes para eso. And every encounter can be completely transformed Y cada encuentro puede ser transformado completamente into miracles. a milagros. You can meet complete strangers, Puedes encontrarte con extraños completos, which I did, cuales me encontré con, and then have complete, deep, holy encounters y tener profundas experiencias santas, encuentros santos, and sharing of the heart completely y compartir desde el corazón completamente. and feeling like you've known this person all your life. Y sentir que has conocido a esta persona toda tu vida. And it was like a thought the other day came to me, El otro día se me vino un pensamiento and I thought to myself, everyone is my friend. y pensé, todos son mis amigos, Yeah, everyone. todos, Everyone actually wants to be your friend todos realmente quieren ser tu amigo, because everyone wants miracles. porque todos quieren milagros, Everyone wants love and everyone wants Todos. kindness. todos quieren amor y amabilidad. And if that's what you want to give, Y si eso es lo que tú quieres dar, then the whole world becomes your friend. entonces todo el mundo se vuelve tu amigo. You want to ask? Should we ask us the questions? Or would you like? Hacemos unas preguntas. Sí, a nuestros amigos que están aquí en Tribu de Cristo. Yes, our friends that are here at Tribu de Cristo. O bueno, también, si nuestros amigos de YouTube o Facebook se quieren unir a nuestra Tribu de Cristo para hacer sus preguntas, Also, our friends that are on YouTube and Facebook that want to join us at the Tribu de Cristo son más que bienvenidos. Ahí va a estar en el chat el enlace. are more than welcome to. On the chat there will be a link. Y para ustedes que están aquí en la sala de Zoom, And for those of you that are here in the Zoom room, queríamos abrir un pequeño espacio we wanted to open a small space here para que compartan si tienen alguna pregunta o algo muy, muy, muy presente en su corazón. so that if you have a question or something that's very, very, very deep in your heart, Para que puedan compartirlo. so that you can share it. Si tienen alguna dificultad If you have any difficulty o algo más que quieren que ampliemos, or anything that you want us to expand on, son más que bienvenidos. are more than welcome. Les recuerdo que por favor hagan frases cortitas I remind you to please make small phrases or short phrases para que puedan ser traducidos. so that you can be translated. Y vemos ahí a Chela and Candela. Chema y Let's see. Candela. You see Chema and Candela. Tienen que abrir tu micrófono estas. Hola. Hola. Hi. Bueno, yo siento que la presencia del obrador de milagros, I feel that the presence of the miracle worker, cuando decía Ken que allí por todo sitio donde va el obrador de milagros, when todo, Ken was saying every place that the miracle worker goes, todo el mundo es bendecido y todo el mundo recibe milagros. everyone is blessed and everyone receives a miracle. Y yo recuerdo la experiencia cuando estuviste en casa, aquí en Málaga, And I remember the experience when you were here in Malaga, que en muchos momentos había una profunda emoción. that in many moments there was a deep emotion. Y era algo que no se podía controlar, era como un reconocimiento, algo interno. And it was this awareness that there was something that it was not being controlled. Y siento que tocasteis profundamente nuestro corazón. And I think that you touch our hearts so deeply. Y hoy he podido tener un poquito más de comprensión And today I could understand a little bit better
sobre la mentalidad abierta como característica del orador de milagro. About the open-mindedness, the trait of the miracle worker. Y es parte de la guía de estar abierto a recibir todos esos milagros con los que el Espíritu está hablando. And it's part of the guidance of being very open of that guidance that the Holy Spirit is talking to you. Y para terminar, decir que la lección 365, que And con to la que, finish the lesson 365, con la que ha empezado, in which it started, ha llegado absolutamente diferente a mi corazón hoy. it came to my heart in a completely different way. Y sigo sintiendo la misma emoción. And I still feel the same emotion. Gracias. Thank you. Yeah, Voy a aprovechar que estoy aquí. I'm gonna take this moment since I'm here. Sí, y fue muy bonito el encuentro con vosotros, And it was so beautiful, the encounter with you guys, porque nosotros llevábamos poco tiempo en Tribe. because we were a little time. Sorry, ¿qué dijiste, Chema? Poco tiempo en Tribe, en the In platform. Trad. Tiene que ser cortito. Y cuando nos enteramos que podíamos invitaros, And when we found out that we could invite you, fue como muy claro que queríamos invitaros. it was very clear that we wanted to invite you guys. Y no teníamos ni idea en ese momento de la guía, de seguir la guía, no sabíamos nada. We didn't know anything about guidance or not guidance, Pensamientos privados, un poco solo, private thoughts, a little only. Un poquito. Y para nosotros, por lo menos para mí, and for us, at least for me, como un inicio, ¿no? de una aventura que sigue todavía. and it was the beginning of an adventure that is still going on. Mm. Y lo que sentimos es agradecimiento And we feel so grateful. y la sensación, como decía, no sé quién lo decía, pero It que was vamos, a feeling of, I didn't know who said that, but que vamos como en un cohete, ¿no? we end up like in a rock. Cohete, how do you say? Rocket Hacia Dios, ¿no? Vamos todos en towards God. el mismo cohete. The same rocket ship, yeah. Oh, Ustedes tocaron nuestro corazón profundamente. You touched our hearts very deeply. No se imaginan lo agradecidos que estamos. You can't imagine how grateful we are. Jesús nos bendijo con ese tiempo que compartimos Jesus blessed us with that time that we shared. y que ahora seguimos compartiendo por aquí. And now that we continue to share here, Siento que esa conexión y ese amor I feel that that connection and that love es infinito. is infinite. Queremos muchísimo. yeah. We love you so much. Thank you Sí, so much for your gracias. loving care. Gracias por ese amor. Yeah, and I can just see, your prayers were answered. Y sí, yo puedo ver que tu oración ha sido respondida. You were asking, how do we connect together? Tú estabas preguntando cómo nos conectamos juntos We keep butting heads y nos empezamos a encontrar. and we want to join more deeply Y in querem- this process. Y queremos unirnos más profundo en este proceso. And it was like, I don't know how it happened, Y es como no sé cómo ha pasado, but I can feel it's happened.
pero puedo sentir que ha pasado for you both. para ustedes ambos. Yeah. So it's just been incredible to see how Jesus worked in our lives. Entonces ha sido increíble ver cómo Jesús trabaja en nuestras vidas. Yeah. And as much as you were touched, Y tanto como ustedes han sido tocados, we were deeply touched. nosotros nos han conmovido mucho. Yeah. And I remember the deep conversations that we had. Y me acuerdo de todas las conversaciones profundas que hemos tenido. It was like Jesus was injecting these ideas. Era como Jesús inyectaba todas estas ideas. He was preparing the rocket. Estaba preparando el cohete. And then it was like, Y nosotros estábamos como, so yeah, you stay in our hearts. entonces sí, se queda en nuestros corazones. Yeah, and I love you very much. Y los amo muchísimo. Thank you. Muchísimas gracias. Mm. You get me crying in a minute. Voy a llorar en un minuto. Mm. 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 Oh, maybe that's what we're Yeah, saying. that was good, yeah. Es una linda manera de terminar la sesión. This is a beautiful way to end the session. Estoy tan agradecida con todos. I'm very grateful with everyone. Con Silvia, gracias por tu pregunta. With Sylvia, thank you for your question. Durante estos días, si alguien más siente una pregunta, por favor, escríbanla. If anyone feels during these days a question, please write it in. Nos encantaría compartir de nuestro corazón. We would love to share from our heart. Muchas gracias y Thank todo, you very todo much. mi amor. Yeah. Thank you very much and all my love. Yeah. And thank you so much. It's so wonderful to see you all on the screen. Y and for us to muchísimas be gracias. together. Muchísimas gracias. Es tan lindo verlos a todos en la pantalla y estar todos juntos. Yeah, when I came into the room and saw you all, Sí, cuando entré al Zoom y los vi a todos, I felt blessed to have you in my life. me sentí bendecido de tenerlos en mi vida. And I feel honored that Jesus gives us this position Y sentí que Jesús nos quería dar esta exposición to share, para compartir. because it's not really about the words, Porque no se trata de las palabras, it's about the love that we share. es acerca del amor que compartimos. And that is everything. Y eso es todo. So thank you for who you are Entonces, gracias por quién eres and sharing this love together. y por compartir este amor juntos. Thank you. Gracias. Gracias a todos los que están en el Zoom. Thank you for everyone who's here in Zoom. And thank you everyone in YouTube and Sí. Facebook land and Y también muchas gracias por todos los que están en YouTube y en Facebook. the other dimensions. Las dimensiones. Un beso inmenso. Big kiss. Love you all. Los amo a todos. Bye, bye.